La película de Super Mario Bros. Es una maravilla. Obviamente no es una obra maestra, pero no me van a negar que es una de las mejores adaptaciones de videojuegos que hemos visto en los últimos años. Asimismo, esta película fue un hitazo, pues a la fecha en la que estoy grabando este video ya llegó a recaudar más de 377 millones de dólares, y tanto los creadores como los actores están muy entusiasmados por ver aún más de este universo en la pantalla grande, y uno de estos actores es Seth Rogen, el actor que interpretó a Donkey Kong en esta misma película, quien dijo que probablemente haya más del personaje de Donkey Kong en un futuro. Un mensaje que podríamos interpretarlo con que Nintendo e Illumination probablemente trabajarán ahora en una película spin-off del gorila, es decir, una película individual de Donkey Kong basada en las aventuras que tuvo en sus distintos videojuegos. Además, hace un año aproximadamente, fuentes de internet aseguraron que una película de Donkey Kong en solitario con la interpretación de Seth Rogen ya estaría en desarrollo por parte de Illumination. Así que si estas fuentes son reales y de verdad Nintendo e Illumination están preparando una próxima película de Donkey Kong con Seth Rogen, ¿de qué podría tratar la película? Para poder responder esta pregunta tendríamos que basarnos mucho en cómo se creó la película de Mario, cómo está conformada la trama, cómo es que se usaron las referencias y qué podríamos sacar de todos los juegos de Donkey Kong existentes y unificarlos en una misma película. Así que para ello, primero que nada, analizaremos la trama de los juegos más importantes que tuvo Donkey Kong en su trayectoria. Pero antes de empezar, me gustaría pedirte que si te gusta este video te suscribas al canal, pues casi el 100% de la gente que ve nuestros videos no está suscrita, así que si te gusta, te invito a que te suscribas. Podrás encontrar más videos como este o incluso mejores en este canal. En primer lugar, los juegos de Donkey Kong, al igual que los juegos de Mario, no es que tengan una historia muy profunda y desarrollada. El primer Donkey Kong básicamente iba de Donkey, quien en esos tiempos era canónicamente Cranky Kong, raptando a Pauline y era el deber de Mario salvarla. En Donkey Kong Jr. ahora controlamos a su hijo, pues Mario tiene a Donkey Kong como su prisionero y desatará unas bestias para evitar que Jr. logre liberar a su padre. Donkey Kong 3 cambió absolutamente todo. Ahora en vez de Mario controlamos a Stanley the Buckman, un joven exterminador de quien se teoriza es el primo de Mario, y este debe defender sus plantas de los insectos liberados por Donkey Kong. ¿Por qué Donkey Kong quiere destruir las plantas de un exterminador? No lo sé. Después de más de una década y luego de varios lanzamientos para Game & Watch y PC y uno que otro juego educativo, la trilogía de Donkey Kong Country llegó para la Super Nintendo. En el primer juego, King K. Rool, el rey de los Kremlings, roba la reserva de bananas de los Kong sin razón aparente, y es el deber de Donkey y Diddy vencer al rey y recuperar sus bananas. En el segundo juego, King K. Rool toma la personalidad de un pirata y rapta a Donkey Kong para ofrecerle a Diddy Kong que le dé su reserva de bananas a cambio de la liberación de su tío. Diddy Kong obviamente no accede a esto, y en compañía de su novia Dixie Kong logran detener al capitán K. Rool y rescatar a Donkey Kong. En el tercer juego, King K. Rool toma la personalidad de un científico llamado Baron K. Rulenstein, y este aprovecha que Donkey Kong y Diddy Kong habían ido a un viaje de pesca para raptarlos y usar su energía cerebral para controlar a Chaos, un robot fabricado para que King K. Rool por fin logre vengarse de los Kong. Al darse cuenta de su desaparición, Dixie Kong, acompañada de su primo bebé Kiddy Kong, se aventura en toda la isla para rescatar a Donkey y Diddy, lo cual eventualmente logran. Después de esa trilogía apareció Donkey Kong 64. En este juego, King K. Rool y los Kremlings crean la Blastomatic, un arma que destruiría por completo la isla Kong. Sin embargo, debido a un accidente provocado por los imbéciles que son sus súbditos, el arma se descompone, y mientras la reparan, K. Rool manda a secuestrar a varios miembros de la familia Kong: Diddy Kong, Tiny Kong, Chunky Kong, Lanky Kong y de paso la reserva de bananas doradas de Donkey Kong. En el transcurso del juego, Donkey Kong se embarca en una aventura para rescatar a los demás miembros de la familia de sus secuestradores y detener el plan de King K. Rool, lo cual, con ayuda del hermano menor de King K. Rool, Kay Lumsy, eventualmente logran. Luego de muchos años, después de varios juegos spin-off y uno que otro crossover con Mario en los portátiles, Donkey Kong hizo su épico regreso a su fórmula tradicional con Donkey Kong Country Returns, siendo este juego un completo reinicio de la saga Country. En este juego, una tribu de instrumentos vivientes llamados los Tiki-Tak manipulan a todos los animales de la isla Kong para robarse todas las bananas de la isla y de esa forma crear un ejército de tikis. Pero eventualmente, Donkey y Diddy logran evitarlo sacando una luna de su órbita. Y finalmente, llegamos a Donkey Kong Country Tropical Freeze, el último juego de Donkey Kong hasta la fecha.
En este juego, unos invasores árticos invaden la isla Kong congelándola por completo para convertirla en su nueva fortaleza, y Donkey Kong, acompañado de Diddy, Dixie, Cranky y Funky, deben recuperar su hogar. Si te preguntas por qué hay varios juegos que no mencioné, es porque algunos son remakes que tienen la misma historia que ya conté pero con pocos añadidos, o porque son juegos spin-off que prácticamente tienen una historia tan corta y vacía que no vale la pena contar. Con todos estos datos respecto a las tramas de sus juegos, ahora cabe preguntarnos, ¿necesitamos una película de Donkey Kong? Personalmente, yo diría que sí, y tengo muchas razones. En primer lugar, la película de Mario ya nos estableció que además del reino champiñón existe el reino de la jungla, obviamente, mismo reino en el que Cranky Kong es el rey y mismo reino en el que se fabrican los karts de Mario Kart, y en ningún momento se nos explican ni tampoco nos dan una mínima pista de cuál era el origen del reino de la jungla ni cómo fue que Cranky Kong llegó a ser el rey de este lugar, pues todo este panorama es completamente diferente a lo que vimos en los juegos de Donkey Kong. Además, en la película se nos deja claro que Cranky Kong es el padre de Donkey Kong, mientras que en los juegos, Cranky es en realidad su abuelo. Y en los juegos de Donkey Kong Country, se nos deja claro que la isla en la que viven los Kong no es un reino, sino una simple isla donde todos los animales y gorilas viven en paz y misma isla en la que aparentemente los Kong gobiernan. Por algo se llama la Isla Kong. Y como la película hizo todos estos cambios, no estaría nada mal que ahora Nintendo e Illumination nos dieran una película spin-off centrada en Donkey Kong en la que nos explicarían el origen del reino, cómo fue que Cranky Kong se convirtió en rey, cómo es que en este reino se comenzaron a fabricar los karts, por qué Donkey Kong es el gorila más aclamado, admirado y querido del reino, y qué tipo de vínculo tenía este reino con el reino champiñón. Pues en la película de Mario, si bien no nos contaron el origen del reino champiñón, mínimo sí nos contaron el origen de Peach, cómo fue que ella llegó a este reino y cómo fue que se convirtió en princesa. Y en la película de Donkey Kong podríamos tener algún tipo de origen explicativo, solo que claro, mucho más extenso. Eso es lo que a mí personalmente me gustaría ver en la película individual de Donkey Kong, una precuela en la que se nos explique tanto el origen del reino de la jungla, qué hizo a Donkey Kong ser el gorila más popular y admirado del reino, y cómo fue que Cranky Kong se convirtió en el rey. Pero, ¿cómo se desarrollaría la trama? Primeramente, la película seguramente estaría protagonizada no solo por Donkey y Cranky, sino también por otros miembros de la familia Kong que aparecieron como cameo en la película de Mario, como Diddy Kong, Dixie Kong y Chunky Kong. Y tal vez podríamos ver a otros personajes que no aparecieron en la cinta como Funky, Candy, Wrinkly, Swanky, Tiny, Lanky y Kiddy. Bueno, no, a Kiddy Kong no, nadie quiere a Kiddy. Y por supuesto, el villano de la película no podría ser otro más que King K. Rool, pues recordemos que en aquellos tiempos, King K. Rool era para Donkey Kong lo que Bowser es para Mario. En cuanto a la historia, dudo muchísimo que se retome en una trama que ya se estableció en un videojuego, pues así fue como exactamente se creó la historia de la película de Mario. No tomaron una historia que ya existía en algún juego, juntaron muchísimos elementos de los distintos juegos de la franquicia para crear una historia propia. Y estoy seguro que la película de Donkey Kong haría exactamente lo mismo, mezclar muchísimos elementos de varios juegos de la franquicia para crear una historia propia. Así que teniendo eso en cuenta, podemos empezar a darnos una idea de cómo será la historia de la película. Si la película resulta ser una precuela, lo que a mí me gustaría que pasara en la misma sería lo siguiente. Antes de que Cranky Kong se convirtiera en el rey de la jungla, tal vez este puesto anteriormente le pertenecía a King K. Rool. K. Rool anteriormente era el rey del reino de la jungla, y de ahí vendría su título de rey, y por obviedad, King K. Rool gobernaba el reino por completo al lado de los cocodrilos Gremlins, sus leales súbditos a pesar de que muchos de ellos lo detestan. Y seguramente, basándonos en las tramas de la trilogía de Donkey Kong Country, King K. Rool obligaba a todos los gorilas de la isla a trabajar para él saqueando todas las bananas del reino y entregándoselas para que de esa forma King K. Rool tenga grandes cantidades de comida y los gorilas quedándose casi sin nada para comer. Por otro lado, los protagonistas de la película serían Donkey, Diddy, Dixie y Cranky, referenciando a este mismo grupo en Donkey Kong Country Tropical Freeze. Y tal vez en el camino, uno que otro integrante de la familia que vemos en otros juegos como Donkey Kong 64 podrían unirse a ellos o ayudarlos de alguna forma como Chunky Kong.
mismo personaje que vemos en una escena de la película de Mario. Donkey Kong y su familia no están nada de acuerdo en cómo es que King K. Rool y los Kremlings obligan a los gorilas del reino a entregarle su propia comida, o sea, las bananas, y estos harán lo posible para detener al malvado rey cocodrilo aventurándose por todo el reino venciendo a distintos tipos de Kremlings y hasta máquinas creadas por el propio rey, mismos enemigos que podrían referenciar por completo a los enemigos, jefes y obstáculos tanto de Donkey Kong Country como de Donkey Kong 64. Y hablando de Donkey Kong 64, tal vez haya una parte en la que los Kremlings logran secuestrar y encarcelar a varios gorilas como sucedió en este mismo juego y a la vez como ocurrió en la propia película de Mario, donde Bowser logra capturar y encerrar a Cranky Kong y a todos los gorilas que se encontraban en la senda arcoíris. Incluso, eso explicaría por qué en el reino de la jungla hay mucha tecnología la cual mayormente usan para crear cards. Recordemos que los Kremlings y King K. Rool ya usaban bastante tecnología en sus gadgets, armas y transportes. Incluso en los juegos dentro de la isla hay fábricas y maquinarias, y seguramente en la película tengamos lugares similares como lo vimos en la película de Mario, donde los gorilas tienen una fábrica de cards, y tal vez anteriormente los Kremlings solían usarlas para beneficio propio, ya sea para crear armas o hasta vehículos de guerra. Y luego de una batalla por la justicia, la familia Kong terminaría venciendo por completo a King K. Rool y a los Kremlings, y con la ayuda de K-Lomsey, personaje que creo sería bastante interesante que apareciera, mandarían a volar a todos los enemigos muy lejos, referenciando al final de Donkey Kong 64. Toda esta trama podría ser algo parecida a lo que ocurre en la película Bichos de Disney Pixar. En esta película, las hormigas son manipuladas por los saltamontes, específicamente por Hopper, el líder de estos insectos. Los saltamontes obligan a las hormigas a dejarles toda su comida, pero al final, Flick, la hormiga protagonista, se rebela contra Hopper, y esta acción hace que todas las hormigas se rebelen contra los saltamontes, a los cuales eventualmente vencen. Algo muy parecido podría ocurrir que en la película de Donkey Kong. Los Kremlings obligan a los gorilas del reino a dejarles todas sus bananas a King K. Rool, pero Donkey Kong y su familia, hartos de ese tipo de dictadura, se rebelan contra los Kremlings luchando contra ellos en todo el reino, haciendo que todos los gorilas se rebelen y que de esa forma inicie una batalla entre gorilas y cocodrilos. Y puede que la batalla final contra King K. Rool sea una referencia a la pelea final contra este mismo personaje en Donkey Kong 64, o sea, en un ring de box. Al final, Donkey Kong, con la ayuda de Diddy, Dixie, Cranky y prácticamente toda su familia, logran vencer a los Kremlings y a King K. Rool. Los mandan lo más lejos posible del reino y de esa forma, Cranky Kong se terminaría convirtiendo en el nuevo rey de la jungla y su hijo en el príncipe de la misma. Y asimismo, los gorilas aprovecharían toda la tecnología del reino que los Kremlings utilizaban para fabricar sus propios vehículos, o sea, los cards, y de esa forma moverse libremente por todo el reino. Y como datos adicionales, estaría bastante interesante ver el pasado de la familia de Donkey Kong, pues si bien en la película nos dijeron que Cranky es el padre de Donkey, sería una oportunidad perfecta para incluir al personaje de Wrinkly Kong, una gorila quien era la esposa de Cranky Kong, y digo era porque en Donkey Kong Country 3 a Donkey Kong 64, Wrinkly Kong murió, pero su espíritu sigue visitando a su esposo y a su familia. La película podría más o menos introducir también a Wrinkly Kong y también explicarnos cómo fue que murió, o bien podrían introducirla como un espíritu deambulando por el reino que suele visitar a su esposo y también a su hijo Donkey Kong. Y también podrían aprovechar para explicar por qué Cranky Kong está bastante decepcionado de su hijo por no ser realmente lo que él quería, pues por lo visto en la cinta, Donkey no cumplía con las expectativas de su padre. Y la película podría explicarnos por qué esto es así, y también podrían explicarnos el origen de la actitud que tiene Donkey Kong para cuando este apareció en la película de Mario. Esto es lo que a mí me gustaría ver en la película de Donkey Kong, una precuela en la que se nos muestra a King K. Rool como el villano de la cinta, siendo el principal rey de todo el reino obligando a los gorilas a dejarle todas sus bananas. Pero Donkey Kong junto a su familia se rebela y lo terminarían venciendo, haciendo que los Kong ahora sean los nuevos reyes del reino de la jungla. Pero, ¿y si la película en vez de ser una precuela de la película de Mario, esta transcurriría tiempo después de la misma? ¿Qué trama podría tener? Personalmente, pienso que si la película de Donkey Kong sucediera tiempo después de la de Mario, esta podría mezclar los juegos de una gran manera. En la película de Mario, respecto al universo de Donkey Kong, solo se nos introdujeron a dos personajes, Donkey Kong y Cranky Kong.
y ambos personajes los alejaron bastante de lo que eran en sus respectivos juegos. Porque si bien a Cranky Kong le dejaron su misma personalidad de anciano gruñón y cascarrabias, en la película este mismo personaje es el rey de la isla y a su vez es el papá de Donkey Kong. Mientras que en los juegos, Cranky es el abuelo de Donkey Kong, y si bien por el nombre de la isla podríamos entender que los Kong son gobernantes, en ningún momento se nos muestra a Cranky como un rey. Por otro lado, en la película a Donkey Kong le cambiaron la personalidad por completo, siendo ahora un gorila bastante ególatra, presumido, humillante, berrinchudo y el típico hijo que no cumple con las expectativas de su padre. Mientras que en los juegos, Donkey tiene una personalidad más acorde a la de un héroe, un gorila amable, orgulloso, altruista, curioso, vengativo en ocasiones y siempre dispuesto a luchar por lo que es suyo. Y si recordamos bien, conforme avanza la película, Donkey Kong poco a poco cambia por completo su personalidad a la de un gorila heroico, como cuando salvó a su padre y a los de su especie y trató de luchar contra Bowser para defender a sus amigos. Y si la película de Donkey Kong terminaría siendo una secuela, podríamos tener una historia en la que Donkey, ahora con su nueva personalidad heroica, terminaría embarcándose en una nueva aventura al lado de su fiel amigo Diddy Kong, e incluso también al lado de otros gorilas, para enfrentar una nueva amenaza quienes tal vez podrían ser los Kremlings. Tal vez los Kremlings provenían de una isla, la cual seguramente podría ser la isla Cocodrilo, y en los juegos esta isla está completamente contaminada y casi destruida, y debido al estado de la isla, lo más probable es que los recursos más importantes para los Kremlings, como lo es la comida, se hayan escaseado por completo, por lo que King K. Rool, al lado de su gran tripulación de Kremlings, deciden viajar hasta el reino de la jungla para ganarse la confianza de los Kong y de esa forma lograr robar todas sus bananas y así por fin tener comida de sobra. Y de esa forma por fin se le podría dar una explicación al por qué King K. Rool siempre se roba las bananas de los Kong en todos sus juegos, ya que en ningún momento se nos explica la razón de esto a diferencia de Country Returns, en la que en una escena se nos demuestra visualmente que el jugo de los plátanos funciona para crear tikis, los enemigos del juego. Y sí, para esta trama me basé mucho en la trama de la película de Angry Birds, pues en esta película se nos explica que los cerdos vinieron hasta la isla Pájaro para robar todos los huevos, llevarlos a su reino y comérselos en su isla. Así que en la película de Donkey Kong no dudo que haya una trama más o menos similar. Oh, y hablando de referencias, sería bastante interesante que otros villanos de la franquicia de Donkey Kong como los Tiki Tac y los Frigómadas hicieran su aparición aunque sea con un simple cameo, aunque lo más probable es que realmente no aparezcan y solamente nos den referencias respecto a ellos. Esto es lo que personalmente creo que sucedería en una futura película de Donkey Kong. Podría ser una precuela en la que se nos explicaría el origen del reino, cómo fue que Cranky Kong se convirtió en rey, cómo es que los gorilas comenzaron a fabricar karts y por qué Donkey Kong es el gorila más querido y aclamado de todo el reino. Pero por otro lado, la película podría transcurrir tiempo después de la película de Mario en la que Donkey Kong y sus amigos les tocará enfrentar a una nueva amenaza contra los gorilas y su reino, la llegada de los Kremlings y de King K. Rool. Bueno, esas son mis teorías de lo que creo que podría suceder en una futura película de Nintendo centrada en nuestro simio favorito. Pero ahora, ¿qué piensas tú? ¿De qué crees que podría tratar la película de Donkey Kong si es que realmente Nintendo e Illumination ya se encuentran trabajando en una? Puedes dejarme tu opinión en la caja de comentarios. Si es la primera vez que ves nuestro contenido, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise siempre y cuando subamos un nuevo video. Y si el video te gustó y quisieras ver más videos sobre Donkey Kong y Mario o del universo de Mario en general, puedes darle like al video y compartirlo con tus amigos para ayudarnos a hacer crecer mucho más esta comunidad. Les ha hablado Playmax y nos vemos cuando Nintendo confirme la película de Donkey Kong. Adiós.